Muy buenos días y bienvenidos al blog del doctor de guardia en el parqueo. Soy el doctor Nasser, le estoy anunciando desde Union City, New Jersey, el parqueo de la 8 y la 10, y hoy es sábado, agosto 20 del 2016. Quiero hablar sobre enfermedades de las articulaciones. Quiero hablarles brevemente sobre las enfermedades más frecuentes que se presentan como problemas articulares. Las enfermedades más frecuentes son la osteoartritis y las enfermedades de tipo reumático. Las enfermedades de osteoartritis básicamente son producidas por los años, por el desgaste a nivel de las articulaciones. Y quiero usar la mano para que tengan una idea de dónde son el desgaste más frecuente. El desgaste más frecuente es a nivel distal, en lo que se llama la articulación interdigital distal. ¿De acuerdo? En inglés se le dice DIP, o sea, distal phalanges, interjoint phalanges. Now, ¿qué pasa cuando usted va al médico? Generalmente le van a hacer varias preguntas básicas. Una pregunta es, ¿dónde es la localización? Porque hay que saber si es distal o si es proximal. También se le va a hacer la pregunta de si, por ejemplo, tiene dolor fuerte cuando se levanta y si tiene como rigidez cuando se levanta por la mañana. Entonces, casi todo el mundo que tiene algún tipo de enfermedad de tipo articulaciones y de hueso tiene cierta rigidez. ¿Cuánto es una rigidez normal? Bueno, en el caso de los desgastes estamos pensando que es normal media hora, no más de una hora. Si tiene una rigidez por la mañana que dura más de una hora, 2 horas, cosas así, ya estamos pensando en otro tipo de trastorno que ya no es por desgaste, sino sería de tipo inflamatorio, producto de, por ejemplo, anticuerpos que están atacándole su propia articulación. ¿De acuerdo? Así que vamos a ver, primera preguntita si es distal, si es proximal, la otra preguntita es si la persona tiene rigidez por la mañana, y la próxima pregunta es cosas muy sencillas que tienen que ver con las características de unos cuantos cuadros que les quiero mencionar ahora, que son las que vamos a llamarle los síntomas fuera de la articulación, que pueden explicar todas estas lesiones. Y por ejemplo, para los efectos de los board, algunos los médicos pueden ver estos videos, pues la pregunta que buscan, por ejemplo, la asociación con diarrea, tienen que estar pensando en inflammatory bowel disease, que es como se llama en inglés, o enfermedad inflamatoria de los intestinos. O si tiene la asociación con rash en la piel, hay que descartar qué tipo de rash es, y hay que buscar si tiene rash malar para pensar en el lupus, si tiene rash en los simétricos a nivel de los codos, o si tiene rash en las rodillas o a nivel de lo que es el abdomen, si vamos a pensar entonces en una psoriasis. De igualmente, si esta rigidez es muy prolongada por la mañana, se piensa en una anquilosis espondilitis, si tiene un factor genético o si tiene otros elementos desde el punto de vista clínico, como por ejemplo las personas que pueden tener un síndrome nefrótico, que casi siempre conjuntamente con la articulación, problemas en las articulaciones simétricas, nos hace pensar en una situación de tipo de el lupus eritematoso. Bueno, así en sentido general, hay este tipo de asociaciones que hay que buscar. Pero por lo pronto ya hemos visto las asociaciones más rapiditas que vemos, que es dónde es la localización. Si en la localización distal hay una contracción que se le llama contracción de swan neck contraction, que es una hipercontracción de la extremidad distal y una hiperflexión de la extremidad proximal. Se vería como algo así repetido en muchos dedos y crearía una deformidad que se parece como la de un cisne, y por eso le llaman swan neck deformity. La otra lesión que generalmente se busca en este caso sería una hiperflexión de la interfalangia proximal y una hiperextensión de las distales. Entonces en este caso sería una mano más como en ráfagas que le llaman, le dicen la deformidad de Boudier, le dicen mano en ráfaga, igual que sería por ejemplo en el caso de la enfermedad reumatoide artritis reumatoidea. Estas son algunas de las deformidades. También en los dedos de las manos
pueden presentarse unas acumulaciones de tejido, como son unas sustancias gelatinosas, que si es en la parte proximal, o sea, si es en la parte distal, le decimos de Aberdeen nodes, nódulos de Aberdeen, y si es en la parte próxima le decimos nódulos de Bouchard. Estos son indicativos de también producto de los desgastes óseos por los años, sería más indicativo de la osteoartritis. Entonces, lo más frecuente, volvemos, por la edad, es la osteoartritis. Nunca vamos a decir que sea circunscrita a una articulación, sino tiende a ser simétrica, tiende a afectar las rodillas, tiende a afectar la columna, tiende a afectar muchas partes del cuerpo. Ahora bien, hay otras lesiones que no son simétricas. Por ejemplo, lesiones que la persona tiene solamente en una rodilla. Cuando la lesión es solamente en una rodilla, estamos pensando casi siempre en el gota, que es producto de la acumulación del ácido úrico. Y en el caso de la gota, pensamos que lógicamente hay que ver si es una gota o si es una pseudogota, si es una infección de Staphylococcus aureus o si es una gonorrea, una enfermedad de transmisión sexual. Cuando es una artritis monoarticular, o sea, en la rodilla, en una de las rodillas, en la otra rodilla, cuando quiera que se presente este síntoma, hay que hacer un BDRL, Venereal Disease Research Laboratory, que es para determinar si la persona no ha tenido, por ejemplo, un contacto sexual que lo ha contaminado y le está dando este síntoma de artritis. También hay que, lógicamente, en un próximo paso, hacer una extracción del líquido, del fluido sinovial, hacer una artrocentesis y mirar ese líquido en un microscopio. Entonces se mira y se busca si tiene cristales. Si son cristales birrefringentes, se dice que es una pseudogota. Si es birrefringentes positivos y si tiene cristales birrefringentes negativos, se dice que es una gota propiamente dicha. Ahora bien, ¿cómo vamos a manejar algunas de estas enfermedades? Vamos a empezar por la misma gota. El caso de la gota, ¿qué es lo que produce el dolor? Le dicen la enfermedad de los reyes porque se acumula el ácido úrico producto generalmente del metabolismo de las proteínas. Entonces, los reyes eran los que comían muchas proteínas, de manera que se le acumulaba el producto final de este metabolismo era el ácido úrico y ese ácido úrico se acumulaba y producía dolor. Ahora, lo que se sabe es que el dolor no es producido porque sea mucho ácido úrico, sino porque existen fluctuaciones en el nivel, sube muy rápido o baja muy rápido. De manera que, por ejemplo, una de las medicinas que la droga de elección aquí en este caso va a ser la indometacina y la colchicina, que son las que inicialmente se utilizan como una forma de tratamiento. Ahora, para la prevención se busca el allopurinol y el probenecid. ¿Cómo se van a usar? Se le dice a la persona que orine y se colecta la orina por 24 horas. Y en este caso, esa orina se analiza para determinar si tiene la cantidad de ácido úrico. Si es más de 800 miligramos en 24 horas, pues se dice que es una persona que sobreproduce, y para evitar esta sobreproducción se le da entonces el allopurinol, que le va a disminuir la producción de la concentración de ácido úrico en la orina. Si por el contrario la persona tiene menos de 800 en la concentración de orina a las 24 horas, se dice que es un underproducer, un que no produce mucho, y lo que se le va a dar es una medicina que acidifica la orina, la hace más ácida, como es el caso del probenecid. Ahora bien, esto es en cuanto a la gota y bueno, si es una infección, si es una artritis séptica, ya sea por gonorrea o por un estafilococo, se le pone el tratamiento específico, puede ser la penicilina, casi siempre es la penicilina para cualquiera de los dos, entre paréntesis. En el caso de la gonorrea se da también probenecid para acidificar y facilitar la acción de la penicilina a nivel del tracto genitourinario. Bien, vamos a ver qué pasa con la reumatoide arthritis. La enfermedad de artritis reumatoidea es pues una enfermedad increíble porque afecta a muchas personas y se detecta el factor reumatoideo. El factor reumatoideo es como una concentración de anticuerpos, se hace una dilución y si la dilución de anticuerpos se va midiendo, si es más de 20, lógicamente pensamos que la persona tiene una artritis reumatoidea. Lo que pasa es que esto no es solamente la artritis reumatoidea, hay personas que pueden tener
por ejemplo, pueden tener un lupus y pueden presentar un factor reumatoideo positivo. Entonces, como no es tan específico, es como un rompecabezas a veces para el médico. Y lo que hay que ver es características físicas. Por ejemplo, puede existir una anemia de enfermedad crónica. Casi todas estas enfermedades articulares que son crónicas, incluyendo, por ejemplo, el lupus, la reumatoide arthritis, todos escleroderma, estas enfermedades que son del tejido conectivo, que afectan las articulaciones, el CRES síndrome, todos ellos pueden producir una anemia de enfermedad crónica, que es como se llama, anemia of chronic disease, es el nombre como se dice en inglés. De manera que en este caso, para la artritis reumatoidea podemos usar más que nada los no esteroideos antiinflamatorios como una droga inicial. Y en el caso cuando la persona empieza a tener un dolor biarticular, que ya se crea más la sospecha de que sea artritis reumatoidea, junto con los análisis del factor reumatoideo, que ya lo hemos visto, que era positivo, en ese caso se buscan unos medicamentos que se llaman Rheumatoid Arthritis Disease, MRAS, que es como una abreviación, MRAS, Modified Rheumatoid Arthritis Medications, ¿okay? Unas enfermedades que son para modificar y se recomienda que se le den lo antes posible para disminuir los síntomas. En este caso tenemos el metrotrexato, tenemos la hidroxicloroquina y tenemos, por ejemplo, el atenosib y la penicilamina, las sales de oro, ¿de acuerdo? Una de estos medicamentos se llama influnacida. O sea, las más importantes para el cuadro clínico, las que más primero se van a usar, el primer objetivo es con el metrotrexate y con la hidroxicloroquina conjuntamente con la sulfadiazina. Así que este es lo que se llama drogas que modifican la evolución de la artritis reumatoidea. Se le debe dar lo antes posible, pensando, por ejemplo, lo antes de los 2 años posible para que se contenga el cuadro clínico. Y bien, ¿qué otras enfermedades tenemos en este caso? Hay personas que pueden tener que no tienen factor reumatoideo positivo, pero que tienen una artritis que es simétrica, que no es como la de la infección o de la gota, es una artritis simétrica. En ese caso tenemos la psoriasis y tenemos también, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria de los intestinos, inflammatory bowel disease, y tenemos el Reiter síndrome. Y tenemos, son características de enfermedades que pueden dar dolores articulares simétricos, pero que no son asociados con la artritis reumatoidea, no tienen factor reumatoideo. ¿Qué otro elemento podemos ver? Tenemos que saber, por ejemplo, a nivel distal había hablado de la osteoartritis, hay una excepción, la psoriasis también puede afectar al nivel distal. Y bueno, ¿cómo es la psoriasis? Bueno, ya les vimos, el tipo de rash en la psoriasis es distinto. Y que el distinto casi siempre hay que diferenciarlo, vamos a decir, por ejemplo, en el lupus. ¿Cómo es en el caso del lupus? En el caso del lupus, igualmente tiene una lesión que es simétrica, pero regresamos a que los análisis que se deben hacer para diagnosticar serían, por ejemplo, los análisis de antinuclear antibody, que quiere decir anticuerpo contra el cuerpo nuclear. Pero, de nuevo, esto no es específico. Entonces, el que es más específico, si la pregunta es ¿cuál es el más específico de los análisis que se puede hacer para determinar el lupus? No sería el antinuclear antibody, sino el antibody anti-double stranded, que quiere decir anticuerpo contra la cadena doble. Ese sería el más específico para diagnosticar el lupus. ¿De acuerdo? Ahora, hay otras enfermedades que pueden producir similar al lupus, como por ejemplo personas que toman medicamentos, y hay medicamentos que son muy tóxicos y que pueden dar un cuadro de rash muy similar. Esto que le llaman el eritema malar, que incluye las dos partes de la cara y hace la forma como si la persona fuera un lobo, incluyendo el septo nasal, eso a veces le puede dar a personas que toman medicamentos, como la hidralazina, por ejemplo, o la
o la procainamida. Es una de las medicinas que se han asociado con un tipo de rash muy parecido. Bien, entonces hemos visto estas lesiones. Quiero ver, en el caso del lupus también hay que descartar que a veces puede hacer lesiones cerebrales, la persona puede hacer convulsiones, ¿ok? Puede tener un lupus a nivel de los riñones, hacer una infección, puede ser derrames pleurales y todo tipo de lesiones a nivel de los pulmones, de manera que es uno de los elementos. Puede hacer un síndrome nefrótico, que la persona se pone muy edematosa, incluyendo los miembros inferiores, y tiene proteinuria, suelta mucha proteína que normalmente se debe resguardar en el cuerpo, el riñón no la filtra, pero en este caso, como tiene un daño glomerular, que es el lugar donde se filtran las proteínas no se pueden regresar para el cuerpo y salen, y al salir las proteínas, pues la persona tiene un déficit osmótico, por tanto la sangre pierde mucho, el líquido se va acumulando mucho en el espacio intersticial. Ahora vamos a ver cuáles son los medicamentos más frecuentes que se usa, vamos a decir, en el lupus. Depende de los síntomas, porque estos son enfermedades para los síntomas. Los síntomas que se tratan más con los síntomas. En el caso del lupus se utiliza para el síndrome nefrótico, por ejemplo, se utiliza la ciclofosfamida, que es como la droga de la adicción. Y para los rashes, estos que se presentan en la cara, se utiliza la hidroxicloroquina, que es una medicina igual que se utiliza para reumatoide y artritis, que se usa en los dos casos junto con para tratar el paludismo igual. Ahora bien, desde el punto de vista, hemos visto el reumatoide artritis, anquilosis y espondilitis, hay una enfermedad que se llama enfermedad por parvovirus B19, que aquí en Estados Unidos se quiere que se conozca la asociación con las enfermedades, con los daños articulares. Y esta enfermedad tiene también un pequeño problema, que es que se asocia con enfermedad de Payet. Así que se ha visto que hay una cierta asociación ahí que se busca que las personas conozcan. Bueno, vamos a finalmente la osteoartritis. La osteoartritis, volvíamos a los casos, es una enfermedad, a diferencia de estas enfermedades, por desgaste. Las drogas que se usan, vamos a empezar por lo principal que reporta el Current Therapy, el libro que reporta los tratamientos corrientes en este año 2016. Se reporta que lo que se debe hacer es el énfasis en que la persona baje de peso, en que la persona tenga una dieta adecuada, en que la persona haga ejercicio regularmente, que el tipo de ejercicio sea específicamente aeróbicos, ejercicios relacionados con hidroterapia, ejercicios acuáticos. Se recomienda que se haga lo que se llama thermal therapy, que es terapia de temperatura, que se pongan bolsas y cosas que le alivien un poquitico los dolores. Y finalmente las drogas de elección son los no esteroides antiinflamatorios, por ejemplo el acetaminofén, el tramadol, se utilizan para ameliorar, para disminuir estos síntomas. Ahora, importante es que en los casos extremos se pueden también incluso recomendar el uso de esteroides intraarticulares de una forma muy con precaución, porque lógicamente existen montones de efectos colaterales. Puede subir el azúcar, puede producir inmunodepresión, puede producir osteoporosis, puede acelerar el proceso de desgaste del hueso, y son todos los factores que también hay que tener en cuenta. Pero bueno, con el acetaminofén, con el tramadol, podemos ir tratando de tirar, basado en que el elemento fundamental, de nuevo, bajar de peso y ayudar a la persona a que se mantenga bien estable. Bueno, estos son algunos de los elementos con respecto a esta pequeña introducción a enfermedades articulares. Espero que les sirva, sobre todo para los propósitos de los médicos que quieran tomar el United States Medical Licensing Exam, el USMLE, como se le llama. Y bueno, entonces hasta pronto, que tengan un feliz día, y bueno, vuelve y visítanos de nuevo al médico de guardia en el parqueo. Muchas gracias.